Buenos días, estudiantes del segundo medio A y segundo medio B. El día de hoy, porque ustedes los pidieron, les traigo el bonus track Revolución Rusa. Y nos vamos de inmediato a conocer qué es lo que estaba pasando en Rusia paralelo a los procesos que estuvimos trabajando con la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver. Principalmente Rusia, ¿cierto? Era una nación de campesinos pobres, con una estructura semifeudal. Eso significa, ¿cierto?, que como en la Edad Media la sociedad era jerárquica, era en forma de pirámide. Quienes estaban arriba, ¿cierto?, más cerca de Dios, entre comillas, tenían los privilegios. Ya el rey, ¿cierto?, en este caso, quien estaba al mandato, ¿cierto?, era el zar Nicolás II, quien era un monarca de poderes casi absolutos, es decir, elegido por derecho divino. Teníamos una nobleza con los privilegios económicos y políticos y teníamos un clero religioso. Cualquier estructura feudal es profundamente religiosa y cristiana y el clero tenía sus privilegios, ¿cierto? Sacerdotes, obispos, etc. Y en el tercer lugar de esta pirámide teníamos al pueblo llano, campesinos, obreros, ¿cierto? Obreros de las fábricas, etc. Por tanto, frente a esta visión social de Rusia, ¿cierto?, hubo un contexto específicamente en 1904 en que se desata una guerra entre Rusia y Japón, ¿ya? Acá vemos el mapa, tenemos el Imperio Ruso y tenemos a Japón. Finalmente, ¿cierto?, gana Japón, lo que para mala suerte del zar Nicolás II le generó una mala reputación. Por tanto, se empezó a desarrollar una crisis económica y social dentro de este país, ¿ya? ¿Por quién estaba encabezada este proceso de revueltas sociales? Era principalmente la burguesía, ¿cierto? Esta especie de clase media, emergente, conocida por los grandes comerciantes que se fueron enriqueciendo de a poco, campesinos y obreros de las fábricas. Importante entender que la burguesía tenía los privilegios económicos, pero faltaban muchos principios políticos, las mismas razones que llevaron a la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Qué le va a quedar a zar Nicolás II? Con toda esta revuelta social, va a conceder finalmente libertades individuales de prensa y reunión, va a crear a la Duma o Asamblea Legislativa las primeras instancias populares de reunión y participación política y va a formar el Partido Socialdemócrata de inspiración marxista. Es muy importante porque la revolución que va a suceder a continuación, alerta spoiler, va a ser de inspiración marxista. ¿Pero qué es el socialismo? ¿Ya? Acá arriba en el concepto dice es un sistema de organización social y económica basado en la propiedad de administración colectiva o estatal. Eso significa, chiquillos, que la fuerza que viene desde el obrero, ¿cierto?, estos medios de producción del proletariado y los bienes que vienen de eso tienen que ser administradas o de manera colectiva por todos, ¿cierto?, sobre todo quienes la producen, o por el Estado. ¿Ya? Eso va a ser un sistema socialista. Y finalmente se crean los soviets o consejos obreros. Imagínense lo que significó para la clase obrera tener sus propias instancias de organización o soviets. ¿Ya? Al señor Nicolás, ¿cierto? Zar Nicolás II se le ocurre entrar a la guerra y esto va a precipitar, ¿cierto?, la revolución dentro de su país. Un país en plena crisis, que se le ocurre introducirse en una guerra, ¿cierto? Y esto va a empezar a acelerar los procesos de conflicto. ¿Qué va a pasar dentro de Rusia? Se va a constituir un gobierno provisional que pide la destitución del zar. Y es un gobierno, ¿cierto?, provisional, es decir, momentáneo, improvisado, ¿cierto?, que está conformado principalmente por burgueses liberales y socialistas moderados, es decir, es principalmente la clase media. Y que finalmente va a resultar en una asamblea constituyente, concepto que tenemos que empezar a conocer, puesto que en nuestro país, ¿cierto?, una vez que pase todo, se va a llevar a cabo un proceso constituyente. Una de las opciones es justamente que la Constitución la redacte una asamblea constituyente, o sea, formada, ¿cierto?, una organización formada por ciudadanos. ¿Qué sistema de gobierno adoptaremos? Esa era la gran pregunta. Esta asamblea constituyente y gobierno provisional van a quedar a cargo, ¿cierto?, encabezado por Alexander Kerensky. Pero por otro lado, se va a empezar a formar esta revolución bolchevique de octubre de 1917, ¿ya?, encabezada por el Partido Socialdemócrata. Y frente a esa revolución vamos a tener dos grandes bandos. Por un lado los mencheviques y por otro lado los bolcheviques. En el caso de los mencheviques, eran marxistas radicales,
¿Qué significa esto? Que para ellos querían seguir al pie de la letra las palabras expresadas por Marx, ¿ya? Karl Marx, teórico que estudiamos el año pasado. Ellos van a querer, ¿cierto?, que Rusia destruya el capitalismo desde dentro. Para eso Rusia tenía que transformarse en un sistema capitalista, ¿cierto? Y ellos terminar con él desde dentro. En cambio, los bolcheviques, también marxistas, encabezados por Lenin y Trotsky, que sería la mano derecha de Lenin, ¿cierto?, querían convertir esta revolución burguesa, esta organización que siempre había sido más que nada burguesa, en una revolución socialista, es decir, donde campesinos y obreros de las fábricas también fueran protagonistas y terminar no solo con el capitalismo, sino que también con la monarquía, ¿ya? Finalmente, el Soviet de Petrogrado derrocó el gobierno provisional, encabezado por los bolcheviques, y Lenin se envía esta frase: el triunfo de la revolución de los obreros, soldados y campesinos. Por tanto, se termina instalando un gobierno bolchevique liderado por Lenin, cuya mano derecha, como ya les decía, era Trotsky. ¿Cuáles eran los objetivos de este gobierno bolchevique? Primero, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Habían crisis internas y había que solventarlas desde dentro. Por tanto, se acuerda un tratado de paz con Alemania, ¿cierto? Por otro lado, Lenin, ojo aquí, terminó con las propiedades agrícolas y decretó que pasaran a los campesinos bajo el control de los soviets. Es decir, una frase muy popular, no de Lenin, sino que en general, la tierra es para quien lo trabaja. Hay que terminar con las propiedades agrícolas y que estas pasen a manos de los campesinos y de la agrupación de campesinos y obreros en los soviets. Estatizó, ojo, rol del Estado, importante. Vamos haciendo conexiones con la materia de común, ¿cierto?, del totalitarismo. La importancia del Estado. Estatizó bancos, industrias, ferrocarriles y demás servicios públicos. Estableció la separación del Estado y la Iglesia, cuyos bienes fueron expropiados. Y ojo aquí, prohibió la instrucción religiosa y la reemplazó por una educación marxista. Es decir, el rol nuevamente aquí, al igual que los totalitarismos, el rol de los jóvenes es fundamental. Hay que educarlos bajo las ideas marxistas, decía Lenin. Obligó, ¿cierto?, el trabajo y servicio militar para mujeres y hombres. Como en todo proceso, ¿cierto?, no todo fue fácil, a esta revolución del gobierno bolchevique le va a venir una contrarrevolución, encabezada por nobles, propietarios de tierras, evidentemente, le habían expropiado las tierras y por lo tanto ellos se organizaron, partidos liberales y socialistas derrocados y sobre todo capitalistas. ¿Qué va a pasar entre ambos bandos, cierto? Por un lado tenemos a estos generales zaristas, junto con estos nobles y propietarios de tierra, que van a formar el ejército blanco, esta foto que vemos aquí, y que van a estar ayudados principalmente por los países imperialistas, como Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos. Frente a ellos, ¿cierto?, quienes llevaron a cabo esta revolución bolchevique, obreros principalmente, campesinos, junto con Trotsky crean el ejército rojo, ¿cierto? Y se proclama el terror rojo contra el imperialismo internacional y sus cómplices internos. O sea, aquí la batalla no era solo contra estos nobles y propietarios de tierras capitalistas, sino que era con el sistema imperialista en general, que querían derrocar a través de esta revolución el imperialismo. Fue un proceso muy violento, ganan finalmente los bolcheviques y como ven acá, ¿cierto? Ahí está la foto del ejército rojo. Como vemos acá, se termina finalmente en el asesinato del zar Nicolás II y de su familia. Una ola de violencia, uno de los procesos más violentos de la historia contemporánea ya. Finalmente se impone el partido único y oficial del Estado, conocido como el Partido Comunista. Nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ahí nace, ¿cierto?, la URSS y terminamos con el Imperio Ruso. Este proceso revolucionario, entonces, que había estado encabezado por este personaje llamado Lenin, todos pensábamos que después de Lenin iba a venir el señor Trotsky. Sin embargo, pasó a manos del señor Stalin. Acá ya vemos características muy similares a los totalitarismos de Alemania e Italia. Tenemos un líder que es José Stalin, quien va a instaurar una dictadura personal. Y ojo acá, él habla del socialismo en un solo país. La política económica, cultural y social es hermética. Eso significa que está como en una burbuja. Hay que mantener, ¿cierto?,
fortalecer el poder estatal y las economías internas, ¿ya? Vamos a ver algunos datos de Stalin en esta revolución. Una de las cosas que va a hacer va a ejecutar y desterrar a miles de comunistas enemigos de su política. ¿Ya? Interesante aquí porque tanto el totalitarismo de Alemania como de Italia, y ahora vemos que el ruso era anticomunista. ¿Ya? Industrializó el país, fortalecer el Estado, ¿cierto? Intervención estatal. El Estado es muy importante, igual que lo decía Mussolini, ¿cierto? Construcción de fábricas, vías férreas, máquinas y plantas hidroeléctricas. Posicionó a la URSS como una potencia industrial. Imagínense lo que significa ser anticapitalista y a la vez posicionarse como una potencia internacional importante. Colectivizó la tierra. La tierra, insisto, es de quien la trabaja, ¿cierto? Y él la colectiviza. Abolió la propiedad privada y creó estas granjas colectivas, ¿ya? Muy interesante analizar el caso de Rusia, porque si bien tiene muchas cosas similares a los totalitarismos occidentales, como el de Italia y Alemania, también tiene sus características propias, porque esto se desató a partir de una revolución popular desde las clases bajas, ¿cierto? El tercer estado llano. Acá en la foto vemos al líder, esta es una propaganda de la época, vemos el rol de los niños, siempre importante, chiquillos, de los jóvenes, las banderas, los símbolos, la publicidad y el Estado en control de todo, ¿ya? Y esta autoridad, ¿cierto?, que es muy representativa de los regímenes totalitarios. Frente a eso, chiquillos, yo les invito a varias cosas. Gracias por pedir el bonus track. Vamos siempre anotando los elementos en común que tenemos entre estos regímenes y sobre todo valorizar el rol de los jóvenes. Es importante para entender esto la diferencia entre socialismo, entre comunismo, capitalismo y liberalismo. Si ustedes quieren ese bonus, pídanlo y lo trabajamos porque es muy importante. ¿Ya? Eso, chiquillos, nos vemos en un próximo bonus track. Si hay consultas respecto de este bonus track, no duden en hacerla, tenemos el canal, así que no se preocupen. Nos vemos en una próxima oportunidad y muy agradecida de que quieran aprender más de lo que uno les expresa en el módulo colectivo para todos, ¿ya? Eso, muchos saludos y que disfruten.